Yo creo que el libro merece un aplauso en este momento. Una celebración, imagínense, hasta la lluvia y el frío resistieron un poco más. Se supone que tenía que haber llovido todo el día y mucho frío, pero bueno, estamos acá en un ambiente cálido y quiero pedirle en este momento a nuestro amigo José que haga un poco la presentación comentando cómo surgió la idea y de qué manera llegó a cada uno de nosotros como pequeña televiso, y también el vínculo acá con este apreciado amigo que es Vincent Rosso en la edición del material. José. Muchas gracias, buenas noches, bienvenido a cada uno. Para mí es un placer que cada uno de los compañeros, los pocos que vinieron, estén presentes. Los otros estarán con alguna actividad inconveniente por el tráfico, pero van a estar presentes. Respecto al libro Los Honores de Chapá, es una idea que nació de antologías anteriores, donde tuve la posibilidad de trabajar con grandes escritores emergentes y la mayoría jóvenes, otros ya con trayectorias reconocidos como el profesor David. Y como el profesor preguntó, en realidad hay muchas cosas que quisiera comentar, pero voy a tratar de ser lo más breve. Siempre tenemos 2 o 3 poemas sueltos. No alcanzamos a juntar 50, por ejemplo, para la edición de un libro personal. Entonces, acá vemos la importancia de una antología, de publicar colectivamente entre todos. Por más que seamos de diferentes pensamientos, estamos en el mismo sentir, que es la literatura, y la literatura paraguaya necesita de ese trabajo, que también, no solamente en español, también en guaraní, que es nuestra lengua madre, nuestra lengua que todo el mundo, todos los paraguayos hablamos, y es algo único. No quiero extenderme demasiado, le voy a dar la palabra al profesor David. Gracias. Un aplauso para José. Y lo mismo vamos a pedirle a Vincent Rosso, quien en este caso asumió como una gran aventura esta publicación que ojalá pueda llegar a toda la gente de todo el país. Vincent. Muy buenas noches. En primer lugar, le agradezco en haberme elegido entre las grandes editoras que hay en el país. Le agradezco muchísimo. Gracias a Dios, gracias al universo, gracias a todos los seres de luz por compartir este esperado y emotivo momento con que la gente, con esta gente linda como a todos los presentes. Al escritor José Amorín por esta nueva coordinación de esta segunda antología, y por mí demás. Al honorable presentador de esta obra, el doctor David Galeano Olivera, y en especial a los protagonistas de esta antología que hicieron posible esta edición: Lilia, Luis, Samuel, Rodrigo, Ezequiel, Sofía, David, Marta, Diego, Lidia, Freddy, Dave, Marina, José Gustavo, José, Eugenia y la última, Marisa. Se merece un fuerte aplauso por parte de con esta presentación del libro Antología Poética Honoria Geshe Chapua, celebramos en esta jornada la génesis, un nuevo aporte cultural donde plasma en las palabras el mejor sentido colectivo, con el objetivo unánime, unísono, genuino y empático, para aquellos que en innumerables ocasiones fueron oscurecidos por la incertidumbre y el desalmado olvido.
y un par de plantillas bajo sus pies. Hablamos de aquellos madrugadores de hombro de acero, de los corajudos. Hablamos de las heroínas madres que dan honor a la tierra paraguaya desde el subsuelo, porque sucumbieron con grandeza, a pesar de que sus apellidos no reponen en las páginas de los libros de historia nacional. Hablamos de las almitas que llevaron su eternidad desde que sangriento la costa. Hoy, con mucho respeto, revivimos a los ignorados, ratificamos a los seres de luz, enaltecemos nuestra paraguayanidad, reconocemos la labor docente y, sobre todo, la cultura y nuestra idiosincrasia. Gente, apreciados compañeros de letras, por favor, les pido un caluroso aplauso al grandísimo honor que se acaba a cada uno de los presentes y a cada héroe y heroína de nuestro amado y corajudo Paraguay. Muchas gracias a todos. Bueno, tengo que pararme en esta parte para el siguiente momento. Y quiero brevemente también hacer una referencia a la obra. Primero también quiero mencionarle que tengo una inmerecida mención. En realidad yo soy uno más con todos los escritores que conformamos esta antología. Y lo más interesante es el motivo. Estamos en este mes de mayo, todavía no culminó. Estamos hablando de dos acontecimientos tan importantes en la vida de lo que vivimos acá en el Paraguay y para cualquier ciudadano del mundo, cuando se habla de la patria y particularmente en el otro caso, cuando hablamos de nuestra madre. ¿Quién no tiene palabras de emoción para una mamá? Esas palabras que salen del corazón cuando a veces uno recuerda a esa madre. Si está presente, esa es yo diría, una fortuna extraordinaria que todos podemos llegar a tener, pero en el momento en que alguna de ellas ya no está presente, entonces esa añoranza se hace fuerte y continuamente vienen a nuestra mente esos recuerdos gratos que nos tocaron vivir con ella. Nosotros tenemos en Paraguay una nación, una república que tiene una historia muy rica, valiosa, extraordinaria. El Paraguay pasó por dos grandes guerras, la guerra del Chaco más recientemente, 1932 a 1935, y la guerra contra la Triple Alianza, una guerra genocida, terrible, donde el Paraguay quedó diezmado y lo que parecía que iba a durar unos pocos días terminó finalmente casi 6 años. Ya cuando el mundo reclamaba el destrozo calamitoso al que fue sometido el Paraguay y donde países de muchos, digamos, de envergadura en el entorno, inclusive en este caso se manifestaron, no podemos perder de vista el gesto grandioso de la República de Colombia, que en ese tiempo no concedió a los paraguayos la doble nacionalidad. Es decir, si Paraguay quería ir a Colombia, podía ser paraguayo en Colombia y que abría las puertas para que los paraguayos en algún momento pudieran ir allí si era necesario. Héroes nuevos, héroes jóvenes, como los que se han encargado de hacer realidad esta publicación, pero héroes antiguos, como aquellos que normalmente, así de vez en cuando llega esta fecha, solemos recordar. En la guerra del 70 rescatamos la figura, por ejemplo, de José Luis Díaz. Podemos recordar, por ejemplo,
oficial de la Triple Alianza que conducía aquella batalla. Luego, los héroes de Acostanú, ¿verdad?, que sin querer lo fueron, tristemente asesinados, ¿verdad? A ellos tenemos que sumar, y no en balde el Papa Francisco recuerda con tanta devoción, porque yo no creo que sea solamente emoción en el caso de que algo más, tiene un aprecio profundo a la mujer paraguaya, como esa mujer de Piribebuy, cuando ya no habían hombres, salieron y a pecho gentil dieron sus vidas por defender la patria. En la guerra del Chaco, la misma cosa. Podemos recordar como mencioné, al líder máximo, que en este caso fue López, pero en la guerra del Chaco también el otro líder, el otro mariscal, que es José Félix Tigarrilla, y poner una cantidad de héroes cuyos nombres de vez en cuando asoman y los recordamos. Los recordamos muchas veces gracias a los poetas, y los recordamos en especial gracias a Emiliano Fernández, ¿verdad? Y continuamente trae a la memoria aquellos tristes episodios de esa contienda del Chaco. Entonces, hablar de héroes en Paraguay es una cuestión constante de gente que en cada momento dio muestras del aprecio, del amor, del respeto que le tuvo y que le tiene a Paraguay. Yo creo que ese respeto y ese amor se demuestra en esto que, fíjese, hay una bandera paraguaya acá, y lo que contiene es un homenaje a la patria, a esa patria que pasó por tantos momentos difíciles y que, vuelvo a repetir, hoy nosotros formamos parte de ella, somos orgullosos de ser paraguayos, seguimos respetando a todos los demás países, pero indefectiblemente tenemos que reconocer ese proceso tan doloroso por el cual nos tocó pasar como nación, como república. Y insisto con el tema de cada una de las madres. Aquí hay madres esta noche, entonces es un homenaje justo que obviamente todos decimos, no tiene que ser solamente ese 15 de mayo, ese homenaje es cotidiano y dura toda la vida, y más allá inclusive, porque siempre recordamos a la abuela, a la bisabuela, a la mamá que ya no está bien, y ese es un proceso de reconocimiento tan pero tan largo que es en el tiempo, que no solamente abarca este tiempo en el cual vivimos. Y José nos planteó la posibilidad de realizar esta antología, y con esta antología incorporar obras relacionadas a estos dos acontecimientos, sobre todo a estos dos acontecimientos. La libertad de presentar otras obras, pero básicamente, repito, la denominación Honores Iglesia Coa hace referencia a eso. En el listado que ya nos dio a conocer Vincent Bus, el editor, aparecen los nombres de cada uno y cada una de los responsables de esta antología. Y yo quiero pedirles, porque eso le dije a José, en la presentación que haga brevemente de cada uno de ellos, de los que están presentes, a los ausentes le damos una fuerte aplauso igual, pero creo que es la mejor manera de presentarlos, pasando acá al frente y leyendo una de sus obras. No hace falta que sea precisamente la que está en la antología, si quieren otra. Estamos en una noche tan linda y sería tan agradable escuchar por lo menos una de sus obras, y es lo que le pedimos entonces. Yo en la secuencia que recibí, tengo acá a cada uno de los escritores y los voy a ir llamando, y luego les voy a pedir que hagan una de sus poesías, que puedan decir una de sus poesías, que puedan reclamar. Hay gente que reclama, por ejemplo, que lejos de la declamación, yo simplemente leo y ese mi poesía que está allí. Acá está mi experto que nada más y nada menos que Luis Arguello, ¿verdad? Así que tenemos un supervisor en la sala, cualquier cosita y nos va a calificar ahora. Bueno, quiero empezar con una escritora. Todos prácticamente de este grupo pertenecen a una generación muy nueva, reciente,
pasado por la Cámara Junior Internacional, siempre inclusive distinguida como joven sobresaliente. Es cuentista, poetista, guionista, tiene en su haber un documental guaraní muy interesante, basado en una obra suya. También traductora, correctora, y en este caso también participa en este momento de un último acontecimiento muy importante para los guaraníes, y es un trabajo extraordinario, lo que llamamos el traductor de Google, que hoy día ya podemos usar, y en parte ese trabajo se debe a ella y a un grupo de gente que también trabaja en el tema. Le quiero pedir a Lilian Ardiente que pase acá, ella es la primera, con un fuerte aplauso a ustedes. Bienvenida, Lilian. Estamos ofrendando estos trabajos, estas poesías a nuestra patria, a nuestra madre, así que es un motivo de orgullo para todos nosotros y les felicito a todos los autores que forman parte de esta antología. Honores de Yaguá, Beisa Ñandeña, Yaguá, Ñandenetame, Añandenetangua. Amoñeta, Bebe, Beteiva, se Yepotu, Ibaco, Guaranuca, Heipechi. Sereta Paraguay, Hetete Ara de Sereta, Hetete Ara de Yepocuá, de Yepocuá, Reyeyurubotu, de Yesayocuá, de Bocutiva y Cueve, Moñay, Nemoñacaitu, Nemoñesú, de Jecoyopu, Handereje, Oñemoje Ubente mayo, Utupiro, Unimombai Sabuka, Repa, Resabukai, Rejeputaso, Nesai Mondojo, Hakoitin, Botutupe de Botujera, Rosa Jasmine, Azucena de Boyeguapa, Haupete, Vive, Inmovera, Vive, Oye, Jave, Cuenderera, Sereta, Paraguay. Para David Pepe, ya una cara de de Japón, y antes, ya la voy a veo en el nivel, ya voy a ver a tocar en el nivel. Yo te dejo la palabra por ahora. En este caso, como siempre, se rompió que lo acá. También, vuelvo a repetir, así como Lilian, quiero llamar ahora a Luisa Palenga. Está con nosotros Luis. Ahí está Luis, espectacular. Luisa Palenga es asoncero y posee el título de grado de licenciatura en contabilidad por la Universidad Nacional de Asunción. Es magíster en auditoría y control de gestión por el Instituto de Estudios de Posgrado. También tiene, en este caso, un título de especialista en administración financiera por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y una cosa notable, hombre dedicado a los números, también muy estudiante vinculado a las letras. Bienvenido, Luis. Queremos escuchar tus palabras con respecto a la obra y escuchar una de tus obras también. Buenas noches. Otra vez tengo el privilegio de formar parte de una antología, gracias aquí al amigo José.
habla del pasaje de una de las contiendas más tristes de la historia de Paraguay, que es la guerra de la Triple Alianza, en especial de la que se refiere a los niños de mártires de Costañura. En homenaje a ellos que escribí este poema. Se titula Inocencia arrebatada. Una ronda de niños se apresta a marchar. No es un juego galeño, mucho menos un recreo escolar. Al desafío llamado de una trompeta se disponen a la batalla de bayonetas. Entre los rostros de hombres se preparan a ofrecer la última gota de sangre. Una horda se yergue sobre ellos. Famélicos se enfrentan al inevitable final. De la esperanza no esperan ni un destello. El enemigo a galope muestra su poderío mortal. Ya la inocencia arrebatada han sido de los hogares, escuelas y chacras. El país yace derrotado y empobrecido. La guerra muestra su verdadera lacra. De la querida roja llanura, inmaculados se elevan, ángeles de la madre patria, a ocupar su lugar celestial en las alturas y dejar un legado perenne en nuestra historia. Nuevas generaciones, mostrar respeto, venerar a nuestros niños mártires. Muchas gracias. El ser alado aún busca contemplarte y se oculta detrás del fugitivo etéreo. Observa con añoranza y celosamente tus colores
eriges majestuosa en la explanada, entre solariegas casas y monumentos. Pero el diseño del mortal no te rivaliza, y nadie podrá forjarte con sus manos. En tus florecidas copas cobija la ave, y la primavera anuncia con su gorjeo. Llega la negra noche para envolverte, pero se le impide tu brillante limbo. Al caer tus pétalos cual cuentagotas, siento como aquel amor que se fue, que cuando más marchito te quedas, más se parece al adiós que no superé. También quiero compartir con ustedes el poema Tereré. Como bien vemos, tereré, ¿verdad?, que es una palabra onomatopeyica, el sonido del sordo cuando tomamos el tereré, y que comparten ya los diferentes tratos sociales del Paraguay. Dios sí tiene su tereré en su mesa, ya sea el zapatero, el médico, justamente de eso se trata, y trato de poder reflejar esa tradición en este pueblo. Dice así: de tu fuente beben los ricos y los pobres, y en el calor y en el frío tus sabias viertes. El zapatero su horma deja por la guampa, el médico su bisturí por la bombilla troca. El pequeñuelo se olvida de las infusiones que el padre agrega como el cocú y taropé. Escucha del sorbo sus sonidos estridentes y se bambolea por querer probar el tereré. No hay bebida más suculenta y refrescante para un país de encriptado y bello lenguaje. Bajo su bandera uva borbotones sangre, más no borró nuestra identidad la barbarie. Hay una energía guaranítica soterrada aquí, sí, en Paraguay, que aflora y nos encanta, y los forasteros perciben con regio frenesí ese mágico magnetismo que les conquista. Gracias. Palabras como las que en este momento estamos escuchando. Algunas directamente relacionadas a la mamá, a nuestra madre, y la otra, en este caso, a nuestra patria. Y han echado todo hasta ahora, hasta recordando a los niños que fallecieron en la Costa Rica. Y en este caso también con Samuel, un tema tan paraguayo, inevitablemente paraguayo, y cualquier cosa puede llegar a ser ese paraguayo, puede tener imposible. Bueno. Ahora pregunto por Rodrigo, si está Rodrigo, no vino Rodrigo. De todas maneras, mando un aplauso a Rodrigo. Santaní es también joven, que nació en el año 2003, tiene apenas 20 años, y en este caso toda una realidad como escritor. Ahora vamos a ver si está Ezequiel. Tampoco está Ezequiel. Ezequiel es Vínola, otro aplauso para Ezequiel. El problema es la distancia, me parece. Y justamente desde casa, acá está la profesora María Antonia Roca con Jaime, su marido. Ellos trabajan en casa hace años promoviendo guaraní allí. Y él es de 1995, nació en Casa Paz. Es un estudiante, dice, un eterno estudiante, dice acá en una parte de la presentación de nuestro amigo Ezequiel. Y ahora, otra dama, a ver si está con nosotros Sofía. Sofía Bernal tampoco está, un aplauso para Sofía. Ella es azucena y, entre otras cosas, fue estudiante del Colegio Internacional. Está asociada a varias agremiaciones de gente vinculada a la parte literaria. Esa Sofía Fernández, Sofía Fernández Casabianca.
participantes en talleres con nada más y nada menos que Jacobo Rausi. Bueno, y con esa presentación vamos a escucharla también, en este caso a Marta Violeta Garcete Cañete, en esta, digamos, un poco presentación que ella quiere hacer de su obra y también una referencia a esta publicación. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Seth y Vincent, por darme la oportunidad de poder tejer esta artesanía de palabras que hoy se constituyó prácticamente una serenata de diferentes goles para nuestra patria y nuestra madre. Yo les quiero leer un poema que a mí me gustó mucho y hoy lo disfruto muchísimo. Y dice así: en medio de estruendosos ruidos, de fusiles y gritos de muerte, una bala partió su corazón y el mío. Llorando lo besé, cerrando sus bellos ojos azules. Tuve en mis brazos su delgado cuerpo de niño atravesado por una lanza, cubierto de sangre, y yo aún. Porque, ¿qué le diré a su madre? Secos mis ojos de lágrimas, corté unos mechones de sus cabellos, tan acariciados en otros tiempos. Envuelto en blanca tela, enterré su cuerpo en dantescas escenas de desolación y muerte, sepulturas del dolor y el exterminio. Esta es la civilización que nos trajeron. El poema se llama Elisa y es un homenaje a todos los que fallecieron, especialmente el Manchito y el niño José Félix López Pessoa, aquel 1 de marzo de 1870, en que pretendieron exterminarnos, pero aquí estamos para decirles que no pudo ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Marta Violeta Garcete Cañete por esta excelente presentación de esta obra suya, también muy emotiva, muy profunda, una poesía que reclama tanto dentro de nuestra historia, ¿sí? Y ella dijo algo interesante, ya lo dijo de una manera más poética, artesano de las palabras, ¿sí? Muy lindo, ¿sí? Está Diego Mariano, no llegó. Bueno, un aplauso para Diego. Es Asunción y tiene varios cuentos también publicados en colecciones, ya sean particulares o también colectivas, ¿sí? David Grace, ¿está? Aquí está. Bueno, adelante David. Ella nació en la ciudad de Asunción. Asunción obviamente es magíster en lengua y literatura hispanoamericana, profesora universitaria. Ella ahora la estoy mirando bien, no me acuerdo de ella. ¿Sí? Actualmente se desempeña como docente en el área de lengua y literatura en varias instituciones y encargada de las cátedras de metodología de los estudios literarios en la carrera de letras en la Universidad Nacional de Asunción, entre otros. Entonces vamos a darle la palabra pidiéndole que también se refiera a esa publicación y que nos pueda leer algunas de sus obras. Bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad me siento muy contenta de poder compartir con tantas voces nuevas de la literatura paraguaya. Es motivante y a la vez es desafiante, sobre todo porque tenemos en nuestras manos un libro que representa un tema tan importante que es nuestro país y también la madre. Con respecto a los poemas en sí, cuando acepté ser parte de la antología, fue en un justo momento. Yo creo que todas las cosas naturalmente en el universo se ordenan cuando debemos comunicar, y por eso le agradezco a José también que haya sido ese canal. Y me
meses atrás casi perdí a mi madre, y cuando tuve la oportunidad de fluir en esta escritura, me imaginé que quizás, estando todavía en su vientre, ese es el lugar, el principio y el cubículo quizás del que no queremos salir, porque ahí empieza toda esta odisea que es la vida. Entonces, como me gusta mucho esta cuestión de mantra, titulé mi poema como Mantra Lácteo, y dice así: Madre, busco la resonancia de tu cuerpo y sus mansas envolturas. Oigo tu ser en misteriosa telepatía. Un mantra lácteo es la vida. Hay una eclosión de luz en esta vida, una membrana que me duerme y un ombligo que equilibra. Pura inocencia, late y me incuba. Mientras tus huesos se rompen, bebo del aire y su alquimia. ¿Cuál es la esencia que germinas? Oigo tu corazón rojizo, pentatónica es su melodía. No deseo nacer aún, tu calor me cobija. Madre, el principio es también mi partida. Fúndeme en ti y que no dilate tu vagina. Soy lágrima de sol, pH de tu saliva. Gracias. Quiero compartir también con ustedes el poema patrio que escribí. Si bien cuando escuchamos a la patria se enciende un poco ese fervor nacionalista, a mí siempre se me hizo un poquito la idea de que más allá de los nacionalismos existe esa figura romántica del país que, como leyó Samuel, trata de los papachos, los tereré, de toda la paisajística paraguaya. Así que escribí un soneto que me vino estando en la bahía de Asunción, viendo a los pescadores ya cerca de los atardeceres preparando sus instrumentos de pesca, y me pareció una escena linda porque representaba ese oficio de pescar y a la vez comunicarse con la naturaleza. El pescador. Es vivencia del silencio del ocaso, expectante a la danza de los peces. Es el pacto del hombre que en sus preces buscará de las aguas el Parnaso. Seducido en la orilla, ya sin paso, reconcilia su mundo de estrecheces, entregando el dulzor de deodeces que serenan su espíritu tan lazo. Con el ruedo del río que enceguece, inmolando su fauna sentenciada al arbitrio del hambre que embrutece, irá pleno en su búsqueda anhelada, secuestrado en la brisa que remece, convencido de dicha tan sagrada. Muchas gracias. Ustedes están viendo acá este hermoso banner que
esta joya literaria, que agradezco tanto al señor José Monín, por supuesto al señor Vincent, a cada uno de ustedes por decir que sí. Qué importante elevar la antorcha cultural de la República del Paraguay a través de estas obras, encender el sentido de pertenencia y bueno, también el compromiso de poder seguir difundiendo lo nuestro. En este caso, yo quiero presentar las obras en la cual también hablo a la patria, Paraguay mi gran nación, y otro a la madre, a la mujer nativa, no olvidando a la madre tierra, por supuesto a la mujer paraguaya, que es la más gloriosa, la mujer que lleva en alto siempre esa heroica bandera flameante paraguaya para representar como mujer, como ama de casa, como profesional, como amiga y sobre todas las cosas la neurogénesis en la cual nosotros vemos reflejados. Y hoy quiero compartir con ustedes también parte de la antología que se encuentra acá desde mi señor abuelo Roberto Jiménez, quien hizo la transmisión oficial de la versión del himno nacional paraguayo, así como innumerables obras de carácter épico patriótico a los héroes de la patria, mi querido tío Herminio Jiménez también, quienes también fundamentaron sobre letras varias obras poéticas, y hoy me tocó a mí el privilegio de compartir parte de mi obra con ustedes. Paraguay, mi gran nación. Es mi Paraguay, la tierra inmortal de aromadas flores. Verdean prados con su maizal y cantan los jilgueros, entonando en su trinar la belleza del paisaje y ese fresco manantial. Sus mujeres tan gloriosas, cautivantes y valientes, aguerridas que enaltecen la bravura guaraní, y los hombres son sus joyas, grandes héroes defensores, que con sus plumas inspiradoras hablan idioma guaraní. Ñandutíes, filigranas, rica sopa paraguaya, rima polcas y guaraní con el arpa y baracá. Su bandera inmaculada de justicia y libertad, orgullosa de su historia, independencia nacional. También quería dejar este legado tan importante en las obras del himno nacional paraguayo, que se encuentra en parte del material, así como también del Magistral López y otras reseñas que, bueno, hablar de aquella mujer nativa, de la mujer cautivante, que realmente refleja esa sapiencia, esa dulzura de la estirpe guaraní, y decirles que realmente felicito a cada uno de ustedes en nombre de las mujeres paraguayas que se encuentran hoy aquí y valiosos hombres intelectuales que dijeron que sí, nada más para seguir fomentando y no cansarnos. Muchas veces se escucha el paraguayo no lee, no hay oportunidad de mostrar a los jóvenes, ¿verdad?, de nuestros artistas, antecesores, nuestros ancestros que también hicieron patria. Pero hoy, con este público que está acá, me siento como en casa, me siento motivada, y creo que nosotros vamos a ser agentes multiplicadores para que también este acervo cultural guaraní siga enriqueciéndose cada día más. Obviamente, y que Dios y la patria siempre estén encendiendo y fomentando desde arriba a todos la cultura nacional paraguaya, que tiene la joya para ofrecer desde Paraguay al mundo. Muchas gracias.
edición de Vincent Pozo. Ahora vamos al siguiente escritor, en este caso solamente escritora. Está con nosotros Marina Martínez. ¿Se encuentra Marina? No. Entonces, de todas maneras, como siempre, un aplauso. Muy joven, ella nació en el año 2000, es amante de la cultura paraguaya y el idioma guaraní. Desde muy joven descubrió su amor por el arte y el folclore. Esa es Marina Martínez Bernal. Bueno, y ahora directamente afectado está el coordinador, José Molina. José Molina fue sobre una cosa cortita acá, poeta, narrador y gestor cultural. De todas maneras, ya dice todo, ¿verdad? Tiene 8 libros publicados y vamos a pedirle a José que nos dé también sus palabras. ¿Puedo ponerse el tiempo? Muchas gracias, profe. Quiero compartir un poema que se titula Asunción. Te veo borrosa, en blanco y negro, te veo triste, sin burreras, sin jazmines, te veo melancólica, con deseos de volver a tu esplendor. Tus plazas, tus trenes, tus tranvías se van perdiendo cada día. Ya pocos te dedican flores, cantos, cuadros, tus calles están vacías. Asunción, madre de ciudades, hoy quiero recordarte con estos versos que nacen del alma, que este poema sea arte, que puedas volver a florecer con los poetas que ensalzaban tus veredas. Muchas gracias. Multifacético, tiene una cantidad muy importante de obras publicadas. No es fácil publicar 8 libros siendo una persona tan joven, tan dinámica. Yo creo que eso le ha ayudado mucho a trascender y posesionarse en el ámbito cultural de nuestro país y a nivel internacional también. Ahora otro querido amigo, lo conozco también hace mucho tiempo, es poeta y escritor. Una vez me escribe con su seudónimo, y hasta que después lo descubrí, con el seudónimo Leto. Acá está Renato Eugenio, el seudónimo, claro. Y el nombre es Gustavo Moreno. Tiene una profesión que también nos va a llamar la atención con respecto a cómo es que esto en el campo literario. Él es enfermero, ¿verdad? Egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene su especialidad en el área de neonatología y epidemiología. Tiene varias obras publicadas, es miembro de la Sociedad de Escritores de Paraguay. Así que bienvenido, Gustavo. Queremos escuchar tus palabras y algunas de tus obras también. Me siento complacido por estar con ustedes. Me conozco al profesor David, fue el mentor, el que me guió por Juan para publicar mi primer libro de poemas. Él fue el que presentó el libro de poemas hace 8 años atrás, justamente acá en el auditorio de la municipalidad de Fernando de la Mora. Y de hecho, antes nos conocimos. Y un gusto por encontrarse con José Monín. A Vicente lo conozco por WhatsApp en persona. En fin, hoy les ofrezco un poema relacionado a la patria. Decirles que no en vano aquellos a quienes hoy llamamos próceres dijeron basta. ¿Por qué? Porque la corona española iba a entregar la provincia de las Indias a la corona portuguesa por cuestiones de deudas. Entonces ellos dijeron, o lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca. ¿Por qué? Porque los que vengan después tienen que disfrutar de algo que no tiene precio, que fue la libertad. No en vano. Hace poco se recordó la batalla de Tuyutí en defensa del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, donde murieron la élite de los soldados y patriotas paraguayos. No en vano, después de que 3 países hayan ido contra una nación, hayan ocupado por 7 años el Paraguay, queriendo prohibir todo, queriendo destruir la cultura paraguaya, prohibiendo el guaraní, prohibiendo el patriotismo
pabellón, no en vano seguimos aquí. Imagínense, piensen en eso. La historia de nuestro país está construida con sangre de gente patriota, de gente de muchos estudios o tal vez gente analfabeta, pero que sentía en el corazón no entregar lo que era su vida, lo que era su mundo, lo que era la patria, y decían: mis hijos, mis nietos van a vivir en libertad. Hoy día la batalla, la guerra, no son con armas ni en campos de batalla. Hoy día la batalla hoy día la guerra es contra el menosprecio de la cultura, el ataque al idioma guaraní, la falta de orgullo. Muchas veces nos vanagloriamos más por cosas de extranjeros que por cosas nuestras. Entonces el patriotismo, así como el amor, la amistad, es un sentimiento también que mueve montañas. Entonces hoy les ofrezco este poema que fue inspirado en lo que es la bandera y el escudo. La bandera y el escudo para el soldado paraguayo representa el pabellón nacional. Cuando el pabellón nacional toque el suelo y nadie lo recoja, ese día el Paraguay habrá de terminar. Y eso es lo que nunca debe suceder y no va a suceder. Como el mariscal de una vez: muero con mi patria. Él no dejó, él tragó la bandera, él escondió la bandera, no entregó la bandera, él entregó su vida. Y acá estamos, 800.000 paraguayos. Empezamos de nuevo. Fuimos mucho tiempo oprimidos por en esa época lo que era el imperio portugués, el imperio brasileño, ¿verdad? Lo que dominaba Brasil. Y acá estamos, seguimos hablando, seguimos compartiendo el tema, seguimos buscando hacer cultura. ¿Sí? Esta es la verdadera batalla. Así que, sin más preámbulo, para ustedes esta poesía. En los anales de la historia, en la sangre y sudor guaraní, de la raza y su clase deja profunda la marca, cada uno en su deleite ante patriotas y extranjeros. El puente de la patria que une dos caminos confluye potente en el pabellón, la bandera flameante
llegar a mi casa y poder leerles, porque bueno, estar con gente tan interesante es realmente un honor. Cuando José me llamó y me invitó a esta antología, yo le dije, pero yo no cultivo este género, ¿qué voy a hacer? Nunca hice nada parecido, yo soy pura ansiedad de la biología en sí. Y me dijo, bueno, y ese es justamente el desafío. Tomé el desafío y me puse a pensar, y bueno, me puse a pensar en los héroes anónimos de la patria. Muchos de ellos en los libros no figuran, pero bueno, quizás muchos de ellos escribieron páginas de nuestra historia. Uno de ellos es mi abuelo Ricardo. Él fue cabo en la guerra del Chaco, y bueno, este poema va para él. Don Ricardo, veo en el horizonte su silueta noventera y el ajetreo anciano de su bastón. Ese sombrero deforme de lluvia sin techo, sus ojos verdes y su piel curtida por el sol. Su sombra se resiste como sus pasos cansinos al atardecer, y en la penumbra mi memoria se aquieta con la luna, porque su imagen es perenne al anochecer y se moja con las primeras visitas del rocío. No sé por qué todavía le escucho negarse a contar de sus hazañas del Chaco, pero su excusa fue siempre mirar adelante, enterrar el pasado de balas en que quería, porque hay que cuidar árboles, decía, venerar la tierra y santificar el trabajo, porque vale más tomar una fiera que matar a un semejante. Todavía tengo flashes de esas charlas escasas. Apenas le vi, no le conocí. Solo recuerdo sus palabras y su mirada como una fotografía que persiste en las pisadas certeras que atravesaron barrancos para llegar hasta el puerto de piedras preciosas, su descanso. Y muchas fueron las veces en que de la muerte hábilmente supo escaparse. Así era don Ricardo. Todavía puedo ver sus huellas, su sombrero y su bastón, su silueta de esa tarde, esa última tarde, cuando a pasos lentos debía alejarse, esa tarde cuando ya de la muerte no quiso escaparse. Muy bien el desafío, ¿no? Espectacular. Yo pensé que iba a ser algo cortito, inclusive, fue con todo, José, le salió del alma. Felicidades, José. Exacto, el pero es excelente la producción de José, dentro de todo lo que estamos viendo esta noche. Creo que siempre es importante, en este caso, tomar en cuenta cada una de las poesías que estamos escuchando, porque sale, repito, del corazón de cada uno. Le toca ahora a Eugenia. ¿Está Eugenia? No vino. Un aplauso para Eugenia. Es de Formosa, nació en Formosa, sí, Argentina, en este caso, repito, Eugenia Rojas. Marisa Liliana Sanjurjo de Aguayo, ¿se acuerda usted? ¿No? Otro aplauso para ella. Nació en Montevideo, Uruguay, que yo leí la parte de su biografía, contaba ella que vino a Paraguay y luego ya no pudo retornar al Uruguay, se quedó acá y produce, en este caso, de manera muy importante también, poesías que son, repito, obras muy valiosas, las que tiene también Marisa Liliana. Freddy, tampoco, vamos a darle un aplauso a Freddy. Es también
tuviste muchísimas noches, sin sueño, en vigilia. Muchas veces el dolor se adueñó de tu alma. Momentos estos que jamás contaste y que preferiste guardarlos dentro de tu propio ser. Fuiste débil y fuerte, fuiste suave y dura, fuiste exigente y muy bondadosa. Lo fuiste todo y a prueba de todo. Tu rostro curtido y siempre cubrió tus tristezas. Y así te conocimos y así te quisimos. Así te hiciste nuestra gran heroína. Fuiste poderosa, una mujer de acero, plena de amor y bondad, invencible y eterna. Nos diste todo sin pedir nada a cambio. Hasta que un día, el menos pensado, Dios te llamó y te fuiste a su lado. Pero no fuiste del todo, ya que una parte tuya quedó para siempre en todos nosotros. Te hiciste más fuerte, te hiciste santa, te hiciste un ángel. Sos nuestro ángel, llena de luz, amor y ternura. Bendices y cuidas cada día a cada uno de tus hijos. Estás en nosotros, en aquel santuario que todos tenemos en el corazón, santuario eterno y sagrado que solo tenemos para ti, mamá. Feliz día, mamá, te queremos mucho. Esto había hecho para el Día de la Madre, en una versión. Una última que estaba ahí, tipo de caradura, ¿verdad? Ya para cerrar. Pero está dedicada esta poesía a nuestra patria y a la gente que vive en Paraguay. Paraguay, tierra guaraní, de hombres valientes y heroicas mujeres, de gloriosa historia, nación inmortal. Y guaraní, si están viviendo, guaraní en el pequeño de Isaguay, Morama, de historia fue, tengo serenidad por aquí. Tierra guaraní, corazón de América, solar de alegría y fraternidad, nación soberana y trabajadora, de guaraníes porcas y danzas alegres, del cipá, el tarí y el tereré. Dengo serenidad, en mi pie de yay, fijaré a coine morán, se coran sus cuapes, se lo tú, o paite en darbi, lo veo agú, dengo serenidad, se le coesán. Paraguay, tierra guaraní, de los ñanduchíes y el aucojí, de noches hermosas y radiantes sol, de sin paz cultura, nación inmortal. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a un momento muy esperado por todos, que es en este caso recibir esta obra hermosa que llegará a mano de cada uno de los que voy nombrando. Le voy a que pasen, y acá Vincent y también José van a encargarse de acercarle a cada uno de los escritores. Vamos a llamarlo primeramente a Lina Naliente, si puede pasar con un aplauso. Bueno, siguiente a Luis viene Samuel, nuestro querido amigo Samuel Bordón. Adelante, por favor. Vamos a convocar siempre el orden que estuvimos mencionando. Nuestra gratitud
gratitud también aquí a Samuel por formar parte de esta serie. Si está Rodrigo, sí, estoy saltando acá. Ezequiel tampoco, voy saltando algunos. Sofía tampoco. Marta Violeta, adelante, con un fuerte aplauso para Marta. Recibe acá su lote de libros del poemario Honores y Chacuá. No sé si está Diego Mariano Jiménez. Diego no, Dagny sí. Adelante, profe. Dagny Davis va a recibir acá también. Marina. José Bonita Pereza, ahí está recibiendo José. De una manera muy larga. Acá va Gustavo Moreno, adelante Gustavo. José Morillo ahora, adelante José. Antes de retirarnos, le invitamos obviamente aquí a un pequeño momento, un agasajo, y queremos de manera especial acá con José Morillo invitarles el sábado que viene, es el sábado 3 de junio, hasta las 19 horas, en la Feria del Libro, acá en el Mariscal Luper Shopping. Hay un homenaje que se hace a Mabel Pedroso, una compañera nuestra, como José lo formó parte de la Casa del Escritor, y se le va a rendir un homenaje. Si ustedes quieren participar de ese momento, están cordialmente invitados. El sábado próximo en la Feria del Libro en el Centro Comercial de Shopping Mariscal. ¿Viste?
tomo el atrevimiento a las 2 y a las 3. Y los otros que están sacando también saquen que. Yo más que sacar quiero meter. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué sería sacar? Lo que queremos es que entren en la foto. Claro. Así es. ¿Verdad, señora? Siempre se dice sacar. Está muy bien. Queremos que sea parte de la foto. Ahí está. Muchas gracias. Un pequeño abrazo para poder arrancar los presentes. Vamos.